Y luego pasamos a la ética de los bienes. Vemos que también pertenece a la ética eudemonista, pero antes la ética de los valores es más consecuencialista. Esta es más no consecuencialista, como más de la base, más, se fija más en los mínimos morales, que es como el análisis que teníamos con el utilitarismo y la deontología. Esto es parecido, porque inclusive la ética de los bienes se basa en Kant y la de los valores se basa en Aristóteles. Entonces, se entiende. Aunque el utilitarismo no tiene que ver con Aristóteles, por si acaso. Entonces vemos que la ética de los bienes, en este caso, surge como una respuesta histórica a las distintas formas de conseguir el análisis ético de las actuales de las personas, pero en este caso busca establecer mínimos éticos transversales a respetar y promover por lo mismo su base, y por lo mismo su base radica en tres elementos principales, que son el reconocimiento de la dignidad humana, intrínseca, que viene de por sí con la persona desde que nace, el respeto y promoción de los bienes humanos básicos, y la búsqueda de la felicidad como una forma de realización plena de cada ser humano. Es importante ver que acá la ética de los bienes no es tanto el bien en sí como bienes materiales, sino que el bien va a ser también, en este caso, como el fin último que se tenga, el último propósito, pero en base a este último propósito vamos a fijar valores mínimos que se deben respetar para lograr eso. Por esa razón, decimos que la ética de los valores es consecuencialista, mientras que la de los bienes no. Entonces vemos que está la aplicación. La ética de bienes se aplica a lo... Esto es como... eh, no es muy... no está como 100% académico, pero es como una interpretación de decir de que la ética de los bienes se aplica a los entes capitalistas y aquí buscan un bien supremo. Esto es muy importante. La ética de los bienes busca un bien supremo. Eso es lo principal, que busca un bien supremo, el cual en este caso puede ser el dinero y el poder, y el cual intentan alcanzar sobre todas las cosas sin respetar valores, dignidad y moral. Por eso lo que decimos que busca fijar mínimos. Entonces, la definición, el hombre concretamente se propone fines, escoge medios, los pone en práctica y consigue realizarlos. Muy parecido a la ética de la virtud, pero el bien propio de cada actividad está constituido por la persecución del fin que propone alcanzar, y el bien supremo humano será la prosecución y logro del fin específico y característico del hombre. Acá se fija en el camino, pero como dijimos, fijando unos mínimos morales. Y como vemos, la ética de los bienes va a fijar los fines de la doctrina que van a afirmar un valor fundamental. Ese valor fundamental, como mínimo, va a ser el bien supremo, hacia cuyo logro deben hallarse orientados los esfuerzos humanos. La característica que tiene, que es hedonista también, porque se fija en el placer también, es consecuencialista, y también se fija en las consecuencias. En sí, no es como, o sea, yo sé que acabo de decir de que no es tan consecuencialista como la otra, pero también se fija. ¿Por qué se dice que ambas son consecuencialistas? Porque ambas se fijan en un bien supremo. O sea, primero, la ética de la virtud se fija en un bien último, en un bien mayor, en el último alcanzable, mientras que la ética de los bienes tiene algo parecido, pero que este se llama el bien supremo, en el cual se alcanza en base a distintos aspectos, que por esa razón es pluralista, que es lo que diferencia a la ética de las virtudes, que es monista, que se basa en una sola forma, en un solo camino, en una sola evaluación de cosas, mientras que la ética de los bienes evalúa mayores aspectos, que eso es lo que estoy como explicando, de que se diferencia en el camino de llegar. En base a eso es lo que se van fijando las bases. Y en este caso no admite una cuantificación ni una conmensurabilidad de los actos. Entonces tenemos los bienes humanos básicos, que lo consideramos como todas aquellas formas de vida o fines en sí mismos. Ven que decimos que los bienes no son como un bien en sí, como un objeto, sino que son fines en sí mismos que facilitan y permiten llegar de manera correcta a la plenitud de la vida. Por ejemplo, la familia,
la vida, la salud, el trabajo, la verdad, el conocimiento, no son tangibles, son sí intangibles y que no son conmensurables, que era lo que decíamos recién en el anterior, la vida, la familia, la salud, no son cosas conmensurables, no son cosas que le podemos asignar un valor, compararlo, medirlo, cuánta vida tengo, cuánta vida no tengo, no se puede. Y entonces aquí tenemos ya, nos metemos dentro de los bienes y el bien supremo. Entonces vemos que Aristóteles entiende a la ética de los bienes como una ética de bienes, debido a que el hombre actúa en búsqueda de un determinado bien. Se parte de la idea de que el hombre siempre actúa, una, en base al bien y en búsqueda de un bien. Y el bien supremo es la felicidad en base a la sabiduría en el desarrollo de las virtudes, en particular la razón. Y se entiende como una realización de una pluralidad de bienes en la propia vida, que es lo que decíamos antes, la vida, la familia, la salud, etc. Los bienes humanos básicos son inconmensurables, como le acabamos de decir, y son intrínsecos y finales. Acá acoto revisar el texto de los valores de profesor Arancibia, porque ahí da muy clara las definiciones de los valores intrínsecos, extrínsecos, finales, intermedios, conmensurables, que como dice, generalmente se genera la comparación entre el dinero y la vida, la amistad, el amor. Las consecuencias tienen un rol prudencial, pero no determinan lo bueno o lo malo de una acción, que era como lo que se contrasta con la ética de las virtudes, que se fija siempre en el punto donde vamos a llegar. Acá no necesariamente, sino que tiene un rol más bien prudencial, pero no determinan lo bueno o lo malo. Y no aplica la maximización tampoco, que en la medida de que hay varias opciones buenas. Por eso el pluralismo. Y no hay un conflicto entre el bien personal y el bien total. El bien personal y el bien social están constituidos por los mismos bienes humanos, que da lo que se diferencia de la ética de las virtudes, porque la ética de las virtudes, esos van por separado. ¿Cuáles son los criterios prudenciales que se acaban de mencionar? Tenemos que, por otra parte, el modelo, aunque es consecuencialista, no considera en primera instancia si es que podemos vernos enfrentados a situaciones que son complicadas de analizar, que como en el caso de la deontología, que nos enfrentamos a situaciones complicadas de analizar, acá también nos podemos encontrar situaciones complicadas de analizar que no van a ser tan sencillas y que van a poner en juego el carácter consecuencialista. Entonces, la medida nos entrega una forma de actuar frente a los escenarios complejos y se hace un hincapié de que no estamos evaluando moralmente la acción, sino que solo estamos dando un curso de acción. No estamos evaluando la acción en sí, sino que estamos dando como el caminito por donde ir, donde se debe tomar una decisión entre dos opciones, donde ambas son igualmente en el ámbito moral, es decir, afectan de igual forma el desarrollo de los bienes. Entonces el contexto será el que nos permita desarrollar. Acá nos estamos viendo. Esto es como los casos como especiales, particulares, donde tenemos que elegir entre dos caminos por qué tomar, pero no evaluamos la moralidad de cada uno de los dos, porque generalmente los dos son morales, pero tenemos que ver en base al contexto de la decisión. Y acá hay un ejemplo. Por ejemplo, se planea generar una política pública que permita beneficiar a la población, pero se está en duda entre dos opciones. La primera que es establecer tratamientos gratuitos contra el cáncer para todas las personas mayores de 60 años. Sabemos que los tratamientos son muy caros. Y el segundo es asegurar una total cobertura para hacer vacunas de todos los bebés del país. Entonces vemos que aquí moralmente, si evaluamos las dos son buenas, las dos están bien, las dos tienen un buen sustento y no pasan a llevar como a nadie. Las dos buscan ayudar, pero no podemos hacer las dos debido a que, por ejemplo, van a haber recursos limitados y necesitamos elegir entre una de las dos. Entonces acá, como decíamos anteriormente, aquí se toma una decisión entre dos opciones donde ambas son igualmente en el ámbito moral, que ambas afectan de igual forma, pero el contexto nos permite determinar. Entonces, si vemos dentro del contexto de Chile,
la población mayor es mucho mayor que la población de recién nacidos. Entonces sería un mayor foco. Sería mucho mejor enfocarse en las personas mayores de 60 años, darle un tratamiento gratuito que es muy caro y beneficiaría a gran parte de la población, que se centraron solamente en los bebés. Entonces vemos que no se pasan a llevar los bienes humanos básicos, pero no empeoramos a nadie tampoco. Entonces vemos que como el camino de la ética de los bienes es partir de unos bienes humanos básicos, después llegar a los principios intermedios, que son los principios de razonabilidad práctica, y de ahí llegar a extrapolar normas morales. Entonces, nosotros tenemos 8 principios de razonabilidad práctica, los cuales son los siguientes: un plan de vida coherente, ninguna preferencia arbitraria entre los bienes básicos, ninguna preferencia arbitraria entre personas, el bien común, actuar siempre en base al bien común. Las definiciones están ahí, simplemente estamos repasando los conceptos, tenerlos claros, ver que estos principios son como el camino para lograr llegar a las normas morales. Por ejemplo, un plan de vida coherente, un conjunto armónico de propósitos y orientaciones como como compromisos efectivos. Vemos que en varios aspectos la ética de los bienes y la ética de la virtud se parecen mucho a donde quieren llegar o el camino a seguir, se parecen mucho. Y ninguna preferencia arbitraria. Cualquier compromiso con un plan de vida coherente va a implicar un grado de concentración de alguna u otra forma básica del bien. Desprendimiento y compromiso. No es razonable considerar la vida carente de sentido si no te resultan las cosas, o tampoco proseguir, que se tiene que seguir razonablemente los acuerdos de responsabilidad asumidas y no abandonarlo. Eficiencia razonable, respeto por todo bien básico en cada acto, no atentar directamente contra una instancia de un bien básico y seguir la propia conciencia. Uno no debería hacer lo que se cree que no debiese ser. Entonces, en base a estos 8 principios, es que vamos a forjar el camino para llegar a las normas morales. Entonces, como en conclusión, para llegar y comparar la ética de la virtud con la ética de los bienes, tenemos que, contrario a la ética de los bienes, se encuentra la ética de los valores, la cual plantea que los valores, la ética de los valores plantea que no pueden ser confundidos ni con cosas ni con bienes. Los valores son de las virtudes, son las virtudes en sí, no tienen que evaluarse en base a bienes. Las cosas son buenas en la medida que ellas se realizan y cumplen con alguna medida un determinado valor o cualidad valiosa. Los valores no son valiosos porque lo deseemos, estimemos como tales, sino todo lo contrario, lo estimamos y deseamos su realización y cumplimiento en las cosas porque son de uso valioso, poseen objetividad. Entonces, como hemos evaluado durante la ayudantía, tenemos que la ética de la virtud se fija más que todo, como dice el nombre, en la virtud, lo que es el concepto de virtud en sí para Aristóteles, y en base a eso, a la prudencia, la razón, poder alcanzar la felicidad en base a las acciones que uno va a realizar. Mientras que la ética de los bienes se fija principalmente en los bienes básicos humanos, que son inconmensurables, son plurales, son incomparables, los cuales en base a eso y mediante los principios de razonabilidad práctica es que vamos a lograr tener normas morales que en base a eso vamos a alcanzar los fines. Esas son las diferencias principales. Y eso, no sé si fue muy exhaustiva, hablé sin parar media hora, pero espero que haya quedado claro en su mayoría. Créanme que también tuve que repasar la materia porque hace tiempo no la veía, pero cualquier duda que tengan me escriben,
yo lo puedo averiguar con el profe o es una duda que puedo responder yo sin problema. Eh, Tengo toda la disposición, sobre todo en este tipo de semestre que ha sido particularmente difícil. De nuevo, mil disculpas por la demora de subir la identidad. He tenido bastantes problemas con el computador, pero eso. Y muchas gracias